viendo la gloria de Cristo, amén. Así que los invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Recién vamos por el capítulo 5. Hace unos días escuchaba algunas prédicas del pastor Miguel Núñez de la IBI. Ellos están en Romanos y estuvieron estancados en el capítulo 1 de Romanos y le decían al pastor Miguel que tal vez seguirían en el libro de Romanos hasta que Cristo venga, por el tiempo que muchas veces nos lleva exponer la palabra de Dios. Y justamente el día de hoy, el título tal vez que usted tiene en su Biblia, Reina Valera, es El paralítico de Betesda. Y yo titulé este mensaje, Jesús, Señor del día de reposo. El día de reposo, recuerden que justamente este jueves que pasó, estuvimos hablando o estamos transitando el segundo manual del CCB y estuvimos hablando de los mandamientos y preguntamos si cuántos sabían los mandamientos, cuántos sabían los 10 mandamientos. Y tuvimos un examen sorpresa y estuvo bueno. Algunos se sacaron un 1, otros un 2, otros un 3 y así sucesivamente. Pero lo bueno que pudimos ver cuántos sabíamos de esos mandamientos. Amén. Tal vez podemos recordarlos hoy. A ver, ¿cuántos saben de esos mandamientos? Amén. Y es bueno saber la palabra de Dios. Es bueno ver cuánto estamos sumergidos en la palabra de Dios, cuánto realmente estamos indagando dentro de las Escrituras, ¿no? Bueno, y recuerden que el primer mandamiento es... Algunos dicen, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero ese fue el resumen de lo que Cristo dijo, que lo resumiremos en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que 4 mandamientos son exclusivos hacia el Señor y 5 mandamientos hacia el prójimo. Y el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos a mí, amén, delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, ¿recuerdan cuál era? Segundo mandamiento, ¿ya se olvidaron? Me parece que lo vamos a repetir todos los domingos, amén. No tendrás ídolos, no te harás imágenes, amén. El tercer mandamiento, amén, ¿cuál es? ¿Se acuerda? No tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, santificarás el día del Señor, amén. Justamente el día del Señor, lo que vamos a hablar hoy, por eso les digo eso. El quinto mandamiento, ¿se acuerdan cuál es el quinto mandamiento? El quinto mandamiento ya es hacia el prójimo. El primero, honrarás a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa, amén. El sexto mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo mandamiento, no robarás. El octavo mandamiento, ¿se acuerdan cuál era el octavo mandamiento? No cometerás adulterio. El noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio. Amén. Y el 10º mandamiento, no codiciarás nada. Amén. De tu prójimo, absolutamente. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que así lo vamos a ir repitiendo varios domingos, a ver hasta que se nos haga... Nosotros somos seres que constantemente estamos de repetición en repetición, amén. La Biblia es constantemente una repetición, amén, de muchos principios para que nosotros podamos recordarla. Si nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que durante 3 años y medio Jesús obró cuando Él estuvo en la tierra de manera sobrenatural, de manera milagrosa. El Señor obró sobre las necesidades del pueblo. Dicen los eruditos que se cree que casi
En esos 3 años y medio, el Señor no dejó persona a quien no curar. Qué manera increíble, ¿no? Cómo el Señor obró de una manera significativa en ese tiempo. Por eso la gente venía de todos lados a buscar al Señor, a buscar las sanidades. Pero lamentablemente mucha de esta gente no seguía la verdad del Evangelio que el Señor proclamaba con poder, sino que las personas seguían al Señor por las emociones, por el emocionalismo, por ver, y yo puse acá, como nosotros decimos, por chusmear, a ver qué era lo que ocurría o qué era lo que el Señor iba a hacer. Muchas de esas personas, tiempo después, oyeron más a sus líderes religiosos que al mismo Señor y siguieron lo que ellos decían, hasta incluso fueron hostiles, hasta incluso llevarlo hasta la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en el capítulo 5 hay como una bisagra que a partir desde aquí nosotros vamos a poder ver la hostilidad de la gente hacia Jesús. Y cómo esto empieza a marcarse y cómo el Señor empieza a ser rechazado, despreciado en Judea, en Galilea. Y todo esto comienza justamente con este incidente que veremos el día de hoy. El día de hoy, el día del Señor. Y dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 5, versículo 1, dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, y cuando se agitan las aguas, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: el que me sanó, él me dijo, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora, yo recuerdo esta historia muchas veces porque varias veces la he escuchado. Muchas veces me la han predicado y muchas veces han usado esta historia de mala manera. Y han usado esta historia viendo este suceso y cómo yo recordaba en una oportunidad haber escuchado a alguien predicar de manera tan errada y tan confundida este pasaje de las Escrituras.
y usar esto de los ángeles y el movimiento de las aguas y decir que ya no había que esperar al movimiento de las aguas para ser sanados, sino que un ángel del Señor nos podía visitar, así como visitaba a ese estanque, y podíamos ser sanados instantáneamente. ¡Wow! Pero ahora vamos a estudiar un poco lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que verdaderamente las Escrituras dicen, porque ¿sabe qué? Realmente nos vamos a encontrar con cosas maravillosas y vamos a poder ver el carácter de Dios y vamos a poder descubrir en la palabra del Señor cosas hermosas de nuestro Señor. Y dice, y después de estas cosas, ¿qué cosas? Ya sabemos que anteriormente el Señor había estado en Galilea, y ahí en Galilea, ¿se acuerdan que Él había sanado al hijo de un soldado del rey, a un oficial del rey? ¿Se acuerdan? Bueno, después de estas cosas, empalma obviamente Juan con esta historia y dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No nos dice qué fiesta era, pero sí sabemos que muy probablemente era alguna de las fiestas más importantes que ellos tienen, que es las Pascuas, las fiestas del Tabernáculo y Pentecostés. ¿Por qué? Porque era obligatorio que todos los varones asistieran por lo menos a estas tres fiestas. Y Jesús asistía. Por eso podemos ver que constantemente Jesús iba a estas celebraciones que se hacían en Jerusalén. Y dice que cerca de el templo había este estanque. Este estanque que era conocido como Betesda, el cual tenía 5 pórticos y estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque era el lugar donde las ovejas pasaban para ser sacrificadas. Pero este estanque que estaba ahí era conocido por un nombre en hebreo que se conoce como casa de misericordia o casa de olivo. Pero lo interesante de este estanque es que hoy en día también nosotros le damos mucha importancia, o la sociedad le da mucha importancia a estos tipos de estanque. Porque se cree que este estanque era un estanque de aguas minerales, rojiza, y que 2 por 3 este estanque se movía. Ahora, fíjate bien que dice que este estanque tenía 5 pórticos y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Estas aguas se movían. De vez en cuando estas aguas empezaban a brotar burbujas de su interior y la gente se lanzaba a esas aguas. Y el primero que se metía, se decía que era sanado. Ahora, el Señor fue directo hacia ese lugar. ¿Qué era lo que el Señor quiere enseñarnos? ¿Qué era lo que el Señor quería enseñarle a la gente en ese momento y nos enseña hoy el Señor? Dice que estaba lleno de enfermos. Y estas personas que estaban ahí, estos ciegos, estos paralíticos, estos lisiados que estaban esperando el movimiento de las aguas para ser sanado, dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba ahí enfermo, esperando el movimiento de las aguas. Hermano, la gente creía que estas aguas, y muchas veces la mala teología hace porque lo veamos aquí escrito, creemos que es verdad. Porque nosotros vemos que aquí
La palabra de Dios dice que se hacía una multitud de enfermos que esperaban el movimiento de las aguas. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Ahora, esto era lo que la gente decía, pero no es lo que ocurría. Ningún ángel descendía. Ningún ángel movía las aguas. La gente como antes, la gente como ahora, siempre cree en supersticiones. La gente busca de alguna manera aferrarse a algo que ellos quieren creer, buscando la manera de salir del problema en el que están. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros veamos cómo se desarrolla esto. Y este hombre que hacía 38 años que estaba ahí esperando el movimiento de las aguas, este hombre podía esperar 50 años más y nunca iba a ser sanado. Porque él nunca se iba a meter primero. Y usted dice, ¿por qué no se iba a meter primero? Porque el que se mete primero se sana. Y por más que él se metiera primero, él nunca iba a ser sano. Entonces él siempre iba a pensar que otro se había metido primero. Entonces nunca iba a ser primero porque nunca iba a ser sanado. Hoy en día la gente sigue creyendo muchas veces esas supersticiones. Que si voy al manantial de allá, que si voy a las aguas termales de tal lugar, me voy a curar de tal enfermedad o te va a pasar esto. Y muchas veces uno cree que esas aguas termales con minerales tienen cosas curativas. A mí me encanta muchas veces cuando voy a algún almacén y usted ve los azufres. Porque si usted compra azufre y te lo pasas por la espalda, te saca el aire. ¿Usted cree, por la gracia soberana de Dios, mi hermano, usted cree que puede tener aire adentro de su piel, entre sus músculos? Si eso pasara, usted moriría. Porque si una burbuja pequeña de aire entrara a su torrente sanguíneo, haría una embolia y usted se moriría. Por eso es tan difícil a los que ponen inyecciones de no hacer entrar aire dentro de las venas. Ahora, la gente cree que si se pasa azufre, y usted escucha cómo se revienta el azufre, ¿no? Taca, 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 taca. En realidad se revienta por el calor. Pero la gente dice, no, se está reventando por el aire. O si te hace el embudo ese de aire así, te lo hacen así, te sacó el aire que tenías de... Las cosas que yo he escuchado, esas son cosas todas de viejas. Amén. Que si tú te haces esto, que si tú tomas el té de otra cosa, que si tú te pones el collar del perro, se te va la tos de perro. Amén. Un día vino una persona y me dijo algo. Me dijo, tú que eres una persona tan sabia, no sé qué habrá visto en mí, ¿no? Y me dijo, ¿te puedo hacer una consulta? Pues yo toda mi vida tuve esta duda, me dijo. ¿Puede ser que las ratas, cuando son viejas, se conviertan en murciélagos? Y yo cuando escuché eso dije, no puedo creer lo que... Me dice, porque a mí toda la vida me enseñaron eso. Y yo le digo, mire, doña, la rata nace rata y muere rata. El murciélago nace murciélago y muere murciélago. No hay ningún cambio. No es una mariposa. Pero se da cuenta que muchas veces la gente, esas creencias, amén. Hoy en día yo estoy lidiando con un grupo de personas que dicen que
Son movimientos cristianos que están enseñándole a la gente que no se junten con los vacunados del COVID. Esto está pasando hoy en día. ¿Cuántos vacunados de COVID hay acá? A ver, levanten la mano los que se vacunaron contra el COVID. Bien. Dicen ellos que los vacunados de COVID son mutantes y que ya están poseídos por el diablo y no tienen opción de salvación. ¿Escuchó eso? Yo dije, esto no puede estar pasando. Sí, mi hermano, pasa. Y la gente abraza eso y cree en eso, totalmente antibíblico, porque no creen en el poder salvador de Dios, mi hermano. ¿Usted cree que Dios va a ser limitado a salvar a una persona por una vacuna? Dios es un Dios soberano. No, es que ya está y tienen un portal abierto en la mente. Y eso que pasó ahora en el eclipse fue una puerta cósmica que está haciendo que los demonios desciendan y se metan en la mente de las personas vacunadas. Yo dije, yo los escucho hablar de esa manera y los denuncio. Porque pueden causar daño en los jóvenes, en los niños. Imagínese, mi hermano. Decirle a un niño eso. No, mi papá me vacunaron. No, tú ya estás condenado. Es una locura. Bueno, eso, hay un movimiento hoy en día y muy fuerte acá dentro de la Argentina, que muchas iglesias, volvemos de vuelta a lo mismo, ¿qué tipo de iglesia? Abrazan esas cosas. Bueno, esta gente que estaba ahí, que estaban en el templo, que estaban en Jerusalén, se quedaban en este estanque creyendo que cuando las aguas se movían, algo especial ocurría y el primero que se metía, si las aguas se movían, que se metan todos y se sanen todos. ¿Cuál es la diferencia? Era un ángel tacaño. Un ángel que decía, yo sano a uno, solamente a uno, nada más que a uno. El resto se la perdió para la próxima. Y este hombre hacía 38 años que estaba ahí esperando. Entonces Jesús, sabiendo la condición de este hombre, se acerca al hombre y en el versículo 5 dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba allí mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, la pregunta es, ¿quién pudiera preguntar algo así? Solo Jesús. Uno pudiera preguntar, pero claro que quiere ser sano. Es más que obvio que quiere ser sano. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Claro que quiero ser sano. Bueno, escucha bien de vuelta. ¿Quieres ser sano? Sí, pero lo que estás haciendo no te va a traer sanidad. ¿Quieres ver un cambio? Hacia donde vas no hay cambio. ¿Quieres ver una transformación en tu vida? ¿Quieres ver una transformación en tu matrimonio? Donde estás yendo no hay transformación. No, que si yo hago esto, mi familia va a cambiar. Si yo hago esto por mi matrimonio, mi esposo se va a convertir. ¿Tú quieres ver un cambio? ¿Tú quieres ver a tus hijos convertidos? ¿Tú quieres ver tu hogar transformado? ¿Y sigues en el estanque? ¿Y sigues confiando en tu habilidad? ¿Y sigues confiando en tus dones? ¿Y sigues confiando en tus estrategias? Que tal vez si tú lo haces de esta forma o tal vez si tú lo haces de esta otra, algo va a ocurrir. De alguna forma era lo mismo que le estaba diciendo el Señor. ¿Quieres ser sano? Seguramente este hombre, cuando le responde y le dice, Señor,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque, y cuando se agitan las aguas y entre tanto que yo voy, otro me gana. Seguramente este hombre, cuando vio a Jesús, pensó y dijo: wow, ya tengo uno que me va a ayudar. Mucha gente cree así de Jesús. Mucha gente cree que Jesús me va a ayudar. Este hombre habrá pensado y dijo: este hombre, buen hombre, este buen samaritano, me va a ayudar. ¿Qué es lo que mucha gente cree? Me va a ayudar a hacer lo que yo estoy esperando y hace tanto tiempo estoy haciendo. Lo que me faltaba era que Jesús me ayudara. No, Jesús no te ayuda de esa forma. Jesús no se iba a quedar con este hombre esperando que las aguas se agitaran para empujarlo y que entrara primero. Eso no iba a ocurrir. Lo que Jesús iba a hacer era mostrarle quién es Él. Mostrarle que Él es el Señor de todo. Mostrarle que Él es Dios todopoderoso y que hace las cosas de una manera extraordinaria. Y lo interesante de esto, porque esto derriba toda falsa creencia, mi hermano, de grandes movimientos que hoy en día hay, de falsas iglesias, de falsos milagreros, de falsos sanadores. Cualquier persona que haga sanidades es falso. Cualquier persona que se diga ser un sanador es falso. Cualquier persona que diga yo soy instrumento de Dios para sanar es falso. Y hoy en día ese movimiento que está tan fuerte y que le dice a la gente que cuando no recibe su milagro, no lo recibe porque no tuvo fe. No tuviste la fe suficiente. No creíste lo suficiente para recibir tu milagro. Bueno, ¿sabe qué, mi hermano? Este hombre no tenía absolutamente nada de fe en Jesús. Ni siquiera lo conocía. Ni siquiera le pidió que lo sanara. No hizo absolutamente nada. Ahora, usted pudiera pensar, bueno, pero tal vez este milagro conduce a algo especial. No, tampoco. Porque Jesús mismo le dijo en ese momento, le dijo, este hombre decía, no tengo a nadie que me meta. Su confianza estaba en el estanque. Él estaba esperando en el estanque. Él tal vez en ese momento vio a Jesús y dijo, bueno, tal vez este hombre me pueda llegar a ayudar. Pero su seguridad estaba en el estanque. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, instantáneamente el cuerpo de este hombre, cuando oyó la orden que Jesús dio, su cuerpo se levantó. De la misma manera, cuando el Señor habló y el universo existió y todo lo que en él hay, cuando el Señor habla, las cosas ocurren. El Señor habló y el hombre instantáneamente, no 10 días después, instantáneamente, este hombre recibió el milagro. Ahora, este hombre no mostró nada de fe en Jesús, en lo más mínimo. Aún así, el Señor lo sana. Mire la misericordia de Dios. Muchas veces cuando nosotros vemos por ahí a alguien recibir un milagro,
Porque Dios sigue haciendo milagros. No usa hombres para hacer milagros, el que hace los milagros es Él. Pero podemos ver por ahí muchas veces cuando alguien que no tenía chance de vida, de repente empieza a vivir y esa persona tal vez ni cree en lo más mínimo en Dios. Lo que sí podemos ver es la misericordia de Dios. Hasta incluso con aquellos que no creen en Él. Con aquellos que no le siguen. Con aquellas personas que tal vez le dan la espalda. El Señor obró milagrosamente en este hombre. ¡Wow! Y ese hombre instantáneamente se levantó. Imagínese lo que eso habrá sido, 38 años postrado y de repente saltando en una pata este hombre. ¡Wow! Todo estanque, mi hermano, perdió sentido en ese momento. El rey de la vida, el rey soberano, de repente le ordenó que se levantara y su cuerpo se restauró. Dice, al instante este hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Ahora, ese milagro que el Señor hizo en ese hombre provocaría la ira de los religiosos, de los estructurales, de los que inventan cosas, de los que creen que conocen a Dios y no lo conocen, de los que pensaban que tenían a Dios y que ellos manejaban a Dios y que Dios hacía lo que ellos le decían. De repente Dios les muestra que Él no hace lo que la gente le dice que haga. Él hace su voluntad, sus planes y sus propósitos. Ese es Dios. Ahora yo pregunto y digo, si esto iba a generar tanta controversia, ¿no era mejor sanarlo otro día? ¿No era mejor venirte, cae un miércoles, Jesús, y el tipo hace 38 años que está ahí? No lo va a mover nadie, va a seguir ahí. Venite el lunes, vení un martes, un jueves cuando estás tranquilo después de la oración, puedes venir tranquilo. Lo sanas tranquilo, no hay ningún problema. No. Jesús no hace nada sin propósito. Y Jesús hizo lo que hizo para mostrar su misericordia y también para confrontar las falsas creencias que esta nación tenía y sus estructuras y su legalismo y sus inventos que ellos habían hecho sobre el día de reposo. Por eso yo el título, Jesús, Señor del día de reposo. Ahora, ¿qué es el día de reposo? Esto. Antiguamente el día de reposo era el sábado y después la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia del Señor, empezó a abrazar el día de reposo como el día domingo, el día en que el Señor Jesús resucitó. Para mostrar la diferencia entre la antigua ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que el nuevo pacto está en Cristo Jesús y en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Ahora, los judíos que tenían este mandamiento que nosotros vimos, guardarás el día de reposo. Ahora, ¿qué es el día de reposo? Y cómo los judíos lo fueron torciendo, cómo lo fueron manipulando, cómo lo fueron llevando y llenando de legalismo
y lo llenaron de reglas y de tradiciones y de cosas que nada que ver con el día de reposo. Hermano, el día de reposo no es una regla. El día de reposo es un regalo. ¿Un regalo para quién? Para nosotros. Es un regalo para que nosotros nos beneficiemos del día de reposo. ¿Por qué? Porque es un día que tú dejarás de hacer lo que siempre haces para venir a buscar del Señor. Para venir a ser fortalecido, mi hermano. Para venir a ser santificado. Para venir a ser renovado. Para darle toda la gloria al Señor. Para entrar en comunión con el Señor y deleitarte en su presencia. Cantarle, alabarle. Y salir de este día, de este momento, de una manera sin igual. Ahora, los judíos hicieron todo lo contrario. Porque en el día de reposo, en la ley, antiguamente estaba prohibido trabajar ese día. Era un día de descanso. Era un día de comunión con Dios. Era un día de consagración. Era un día donde tú tienes que dejar lo que siempre haces. Era el día donde uno participa de la comunión con Dios y deja sus labores normales de la semana. El Señor dice: 6 días los harás, un día no los harás. Pero los legalistas fueron mucho más allá de eso y establecieron 39 normas estrictas, legalistas, leyes sobre el día de reposo. ¿Para quién la puso esa? Las pusieron ellos. No las puso el Señor. Y entre una de esas categorías estaba que estaba prohibido transportar bienes. Por eso se enfurecen con este hombre, porque este hombre de repente estaba transportando algo. Pero en realidad el transportar bienes era para las personas que se dedicaban al comercio, que transportaban sus negocios, que transportaban sus mercaderías, que estaban ese día haciendo lo mismo que hacían en la semana. Pero de repente cuando vieron a este hombre, dice la palabra en el versículo 10, entonces los judíos dijeron al que había sido sanado, imagínense, 38 años, lo conocían de principio a fin, 38 años ahí. Es como cuando tú siempre vas siempre al mismo lugar a comprar, ya sabes toda la vida del almacenero. Sabes si está triste, sabes si está feliz, si ganó su equipo, si perdió. Ya le ve la cara. Ahora imagínense 38 años, cuando vieron al hombre, a ellos no les movió un pelo lo que estaba ocurriendo, que este hombre estaba caminando. Ellos lo único que vieron es su ley, su estructura, su legalismo. No se alegraron por la sanidad del hombre, sino que se enfurecieron porque estaba haciendo algo indebido ese día. Ellos no podían ver a Dios, mi hermano.
Ellos no veían a Dios obrar. Ellos no sabían que Cristo los había sanado. Ellos no sabían que Jesús lo había sanado. Pero sí podemos saber algo, que algo ocurrió. Este hombre era paralítico, de repente está caminando. Si está caminando, este hombre no está caminando por Beelzebú. Este hombre está caminando porque Dios así lo quiso. Y ellos dijeron, no, tira tu lecho y tírate de vuelta ahí. Vuelves a ser paralítico. Tráiganle el palo, quiébrenle las piernas. Para que se cumpla la ley, para que nosotros estemos satisfechos, para que entre en nuestro rectángulo de normas y parámetros. Si te mueves ahí, está bien. Si sales de ahí, eres un hereje. Hoy está lleno de eso, mi hermano. Hey, ¿cuánto conoces a Dios? Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que le conozcas. Jesús se estaba manifestando. Jesús le estaba mostrando quién es Dios y su misericordia. Los judíos legalistas, los sacerdotes no pudieron ver eso en el hombre. Pero ¿sabes qué es lo más triste también de todo esto? Decía el pastor MacArthur, este debe ser uno de los actos más crueles y llenos de ingratitud e incredulidad en la Escritura. Se lo vuelvo a leer. Este debe ser uno de los actos más crueles, llenos de ingratitud e incredulidad en las Escrituras. Y uno pudiera decir tal cual, estos sacerdotes que no pudieron ver, estos sacerdotes que no pudieron celebrar con el hombre paralítico. Pero MacArthur no decía de los sacerdotes eso. Lo decía del paralítico. Muchas veces nosotros vemos la historia del paralítico y nos alegramos con el paralítico. La historia del paralítico es la historia más cruel de la Biblia, dice MacArthur. Cualquier cosa, llámelo y hable con él. Ahora, ¿por qué? Entonces le preguntaron, versículo 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después lo halló Jesús en el templo. Y le dijo, vení. Vamos a charlar un ratito. Y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Lo ves? Bien. ¿Lo entiendes eso, no? Bien. Ahora le dijo, no peques más. Es como que el Señor me diga, mira, Gastón, no peques más. Imposible. Yo soy un pecador y lucho contra el pecado. Ahora, ¿qué le estaba diciendo el Señor acá? El Señor le dijo algo. Le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y escuche esto, porque esto es una advertencia seria. Nosotros sabemos que las Escrituras nos enseñan que no toda enfermedad es consecuencia del pecado. Eso lo sabemos. ¿Se acuerdan? Los discípulos le preguntaron, ¿y este quién pecó? ¿El Padre? ¿Él? Dijo, esto es para la gloria de Dios, dijo el Señor. No toda enfermedad es consecuencia del pecado, pero sí sabemos también que muchas enfermedades son consecuencia del pecado. Y en este caso, se cree que el Señor le estaba advirtiendo en esa dirección, diciéndole que este hombre estaba enfermo por la consecuencia de su pecado.
hacia Dios. ¿Y dónde lo demostró? En el estanque. En su fanatismo desmedido de superstición, su confianza no estaba en Dios, su confianza estaba en un estanque. Y cuando Dios mismo lo confrontó, Él mismo mostró que su confianza seguía estando en el estanque. Entonces Dios lo sana. Y Dios le dice, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué es lo peor? ¿Algo peor que 38 años de estar postrado te puede ocurrir? Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? El infierno. Esto peor que el Señor hablaba es el infierno. La incredulidad, el pecado te lleva hacia la enfermedad, pero ese pecado, esa rebeldía a Dios, esa incredulidad te lleva no solamente hacia la enfermedad, sino que te lleva hacia la muerte eterna. Jesús lo sanó. Este hombre, después de 38 años de enfermo, fue sanado. Yo digo, ¿cuántas veces esto ocurre? ¿Cuántas veces la gente busca a Dios en auxilio, en socorro, en que Dios le ayude, en que Dios le dé la solución de su problema? Pero muchas veces cuando eso ocurre y cuando las cosas se solucionan en su vida, la persona se da media vuelta y se va. Ya consiguió lo que quería. Ya tuvo lo que buscaba. Mejor te hubiese sido no haberme conocido que haberme conocido y haberme negado. Este hombre, por segunda vez, el Señor se estaba presentando ante él. Primero mostrándole su poder, segundo sanándolo. Después lo buscó y le mostró su milagro y le advirtió que su pecado lo había llevado a ese lugar y que su pecado lo iba a llevar al infierno si él no revertía esa situación de su corazón. Ese deseo de ir en contra de Dios. ¿Y sabe lo que ocurrió? Versículo 15. Le dijo, cosas peores te vendrán. Y el hombre se fue. ¿Qué hizo? Se fue. Se fue de Jesús. Jesús hablando con él y él se fue y dio aviso que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas el día de reposo. Traidor al mango. Una persona que solamente buscaba su beneficio, sus intereses. Y por respeto a los sacerdotes y por temor a lo que ellos pudieran hacer con él y por su rechazo hacia Dios, él fue detrás de los sacerdotes para decirle, allí está. Jesús lo sanó. Jesús le advirtió. Pero siempre recuerdo la frase del Señor en Éxodo que dice que Él los llevó al desierto y los hizo pasar hambre para que ellos vieran en su necesidad que había en su corazón.
Hermano, muchas veces nosotros pasamos por diferentes circunstancias para saber qué hay en nuestro corazón. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Este hombre recibió el milagro. Este hombre fue advertido por el Señor. Pero lo que había en su corazón es rechazo hacia Dios. Que lo único que quería era beneficiarse de las cosas del Señor, pero nunca estaría dispuesto a seguir al Señor. Seguramente lo peor que el Señor le dijo que le vendría, le vino. La Biblia no cuenta otra historia. La Biblia cierra ahí, en ese asunto, en esa advertencia. Y podemos ver que la actitud de este hombre es la actitud que muchas veces la gente tiene hacia Dios. Por eso muchas veces vemos gente pasar en las iglesias. Muchas veces la gente viene cuando tiene problemas. Muchas veces la gente, en su gran mayoría, la gente viene cuando tiene problemas. Todos hemos venido cuando teníamos problemas. Ahora, ¿sabe qué, mi hermano? Yo recuerdo cuando Cristo llegó a mi vida, yo estaba lleno de problemas. Y gracias a Dios todos esos problemas se resolvieron. Pero por gracia y misericordia de Dios sigo acá. Por eso la palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo. La perseverancia, la constancia. Yo miraba esta historia y me llenaba de dolor de saber cuántas personas hoy en día obran de esa manera. Hace unos días atrás, no tantos, creo que fue el viernes, nos encontramos por allá una campaña que estaban por hacer, con pantalla gigante y anuncios espléndidos. Venga por su milagro. ¿Quién no iría? ¿Quién no iría a buscar un milagro si lo necesito? Venga que vamos a sortear $1.000.000. ¿Quién no iría? Yo pondría en ese cartel: venga todo aquel que está arrepentido de sus pecados y confiese al Señor como Señor y Salvador, y será salvo. ¿Te puedo asegurar algo? No va nadie. Solamente aquellos que realmente se han dado cuenta de que son pecadores y que necesitan la gracia salvadora del Señor. Que eso es lo más importante. Mira a este hombre, 38 años paralítico, de repente sano, de repente vuelve a la vida, de repente vuelve a hacer lo que quiere. Pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió caminar? ¿De qué le sirvió recibir una sanidad? Hermano, si Cristo no es tu Señor, de nada sirve los milagros que te puedan dar, de nada sirve las oraciones que puedan hacer por ti si tu corazón no está rendido a Jesús.